Bueno, pues yo hacía una pregunta antes de la pausa. Yo decía que todo esto que estamos comentando aquí, que nos causa dolor de estómago, indignación, ganas de estrujarle por el cuello, si no fuera porque aquí en los medios yo no puedo hacer apología del terror, ni, pero de verdad que es para darles dos vueltas. Y yo les preguntaba, ¿y los jóvenes cómo ven esto en Cuba? ¿Se han acostumbrado? ¿Piensan que no hay forma de salir de todo eso? Que son 65 años, ellos no tienen la varita mágica para poder luchar contra esas aberraciones. Llámenos ustedes a ese número de teléfono 786-254-5052. Quiero saber también su opinión, que por supuesto en este programa cuenta. Y quiero pasar con Norge Rodríguez, fundador de Yucca Byte, porque ellos han hecho además una investigación extensísima sobre cómo estos individuos han hecho posible vivir esa vida de opulencia, de lujos y de extravaganzas en un país supuestamente comunista donde nadie puede lucrarse del dolor ni del trabajo ajeno. Norges, mi primera pregunta, tú eres muy joven, ¿cómo veis esto dentro de lo que es la juventud de Cuba? Mira, yo creo que sí, o sea, que los jóvenes sí están conscientes de que esto está mal, o sea, las consecuencias de esta situación es precisamente la que están viviendo. Y yo creo que eso se demostró de alguna manera el 11 de julio de 2021, cuando miles de jóvenes, o sea, la mayoría de las personas que salieron a protestar ese día son personas jóvenes. De hecho, la mayoría de las personas que están presas hoy producto de esas protestas, que son más de 500, son personas jóvenes que están conscientes de eso. Hay un éxodo que sobrepasa el millón de personas en los últimos, después del 11 de julio, y dentro de ese grupo, el porciento mayor, probablemente más del 80%, son personas que tienen menos de 30 años. Entonces, eso yo creo que demuestra que hay un grupo importante de la juventud cubana que entiende que el sistema no funciona y que además sabe todo esto, ¿no? Y ha intentado, y además no solo el 11 de julio, o sea, desde el 11 de julio hasta ayer, digamos, ayer había una protesta en Cuba donde tú ves las imágenes y te das cuenta que muchas de las personas que protestan son personas muy jóvenes. Entonces, eso es lo que está diciendo, es que no está la juventud pues sentada, mirando, observando lo que está pasando, está protestando. Lo que hay que tener en cuenta que es un régimen brutal, una dictadura criminal. Que ayer justo, perdona que te interrumpa, años. ayer murió otro chiquito en la cárcel, apaleado. Exacto. O sea, nosotros estamos en nuestra comodidad, en nuestros sillones, hablando, yo a la cámara y ustedes escuchándome, y resulta que mientras que todo esto pasa en pleno siglo XXI, un joven de menos de 30 años, ahí lo tienen ustedes en sus pantallas, muere apaleado, a golpes, en una prisión. Si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que dijo la mamá y continuamos hablando contigo. Okay. Okay. Que no me decían que me lo mataron. Pero esto no se va a quedar. Tan lindo, tan bello que era. Hermano, mamá. Me lo mataron. Tío, dile que me lo mataron, que le dieron un golpe y me lo mataron. Me lo mataron. Pero ahí arriba hay un Dios y van a castigarlo. Me mataron a un hijo mío, pero lo tengo vivo. Hiela la sangre, la verdad, que ver estas imágenes no hace falta ser madre o ser para realmente temblar con estas imágenes. Y mientras tanto, esa fiesta de cumpleaños que estábamos hablando, Norges, y negocios turbios a veces, sí, entramados. Esa es la historia detrás de esto. O sea, para mantener esa vida de lujos, o sea, esto cuesta vidas de cubanos. O sea, esa persona que ha sido, o sea, que denuncian que ha sido golpeada, además no es la primera persona. En los últimos meses hay varios casos similares de personas que han muerto, o sea, hay personas vinculadas incluso a las protestas del 11 de julio. Entonces, para sostener esa vida de lujos, pues sucede esto. Y hay que tener en cuenta que también, o sea, que esta vida de lujo no solamente es este bar, el Bar F, donde van a hacer este cumpleaños de Sandro Castro, que es propiedad de Sandro, sino que hay todo un entramado de negocio. O sea, va más allá de tener 2 o 3 bares en Cuba. O sea, hay un entramado de negocio vinculado, por ejemplo, a las recargas telefónicas. En 2008 el régimen se dio cuenta que el negocio de las recargas telefónicas era un negocio factible, que podían sacar dinero del exilio por esa vía, y empezaron a
ofrecer el servicio de que los exiliados pagaran por la telefonía, por el acceso a Internet de quienes estaban en la isla. Nosotros en la investigación que hicimos en Yucabay recientemente empezamos a investigar esto, ¿no? ¿Quiénes son las personas que están detrás de este negocio de la recarga? Porque queríamos entender cómo era posible que se estuviera generando. Es un negocio que ronda los 1.600, rondaba hace unos años los 1.600 millones de dólares al año. Entonces queríamos entender quiénes estaban detrás de todo eso. Y empezamos a investigar y nos dimos cuenta que detrás, o sea, que dentro de la red aparecían personas vinculadas, o sea, cuando siempre terminábamos en un familiar de los Castro y casi siempre eran nietos, o sea, aparece precisamente Sandro Castro vinculado a una de las personas que aparece como prestanombres, que es como se llama esto, en empresas en Panamá, en México, en Canadá, en España. Y aparece el otro nieto que mencionaba aquí, Tony Castro, que fue modelo en algún momento, es el hijo de Antonio Castro, que estuvo vinculado al béisbol en Cuba. Que también hay imágenes de él hace un tiempo en Turquía, en un yate, es un super yate de esto. O sea, esta persona que sale en pantalla. Y el otro nieto que aparece es el hijo del hermano mayor de Fidel y Raúl Castro, de Ramón Castro, que se llama Héctor Castro Santana, que es un abogado. Él se graduó de Derecho en Cuba, pero tiene una oficina en Madrid. Y desde esa oficina se gestionan mucho de estos negocios. Es como el centro, ¿no?, de gestión de estos negocios, porque nos dimos cuenta cuando fuimos construyendo la red de negocios que todo apuntaba hacia esa oficina. Entonces te das cuenta que lo que han construido, y era el negocio de la recarga, pero después nos dimos cuenta que también era el negocio de la importación de bebidas alcohólicas en Cuba, cerveza, tequila, o sea, todo tipo de... La cerveza Sol era la más conocida. De hecho, en este bar de Sandro Castro se promocionaron fiestas patrocinadas por la cerveza Sol. Hay un amigo personal de Sandro Castro que era el embajador de la cerveza Sol en Cuba, que por cierto, cuando publicamos esta investigación, desapareció de las redes sociales, borró todo. O sea, fue algo muy, muy interesante en ese sentido. Y hay muchas fotos dentro de la investigación que tenemos que sale Sandro precisamente con esta persona. Y por otro lado, entonces, está el tema de la exportación. O sea, no solamente importaban esta cerveza, sino que exportaban productos como el carbón vegetal. Hay que tener en cuenta que en Cuba el carbón vegetal lo produce, la mayoría del carbón vegetal que se produce de marabú, que es una planta invasora africana o sea, que todos los campos de Cuba productivos casi están copados por esta planta, pero se produce carbón vegetal de esta planta que es muy cotizado en Europa sobre todo. Entonces ellos se encargan de producirlo y la mano de obra muchas veces son estos mismos presos. O sea, presos políticos, presos comunes, que son llevados a unas granjas a producir este carbón en condiciones horribles en medio del campo. Tienen que producir unas normas, tantos kilogramos, tantas toneladas al mes para poder tener un pase de ir a su casa. Y ese carbón es el que exportaban o exportan todavía a Europa y se vende en tiendas europeas de carbón. Entonces es como una especie de conglomerado. O sea, estamos hablando de telecomunicaciones, un negocio millonario, importación de bebidas a Cuba, exportación de carbón y exportación de otros productos, incluso frutas. O sea, es un gran negocio que al final termina, pagando toda esta vida de lujo. Al final ese dinero no va, como decía Fidel Castro en su momento, que era para tener... para la medicina de los niños o para pagar los hospitales, Sí. ese tipo de cosas. Y al final nos damos cuenta cuáles son las condiciones que hoy tienen los hospitales en Cuba, por ejemplo, o cuáles son las condiciones que hoy tiene la infraestructura eléctrica. O sea, un país que no puede en el siglo XXI mantener encendido, o sea, mantener la electricidad 24 horas, no 24 horas. O sea, hay apagones de 20, hay apagones de 20 horas. De Cuba donde ponen la electricidad 2 horas al día. O sea, estamos hablando de eso. Entonces, ¿dónde está todo ese dinero que han ingresado y que siguen ingresando? O sea, ese dinero no termina y termina pagando esos lujos. Y otro tema que yo creo que es importante es que si hay un sector que recibe todos los recursos posibles, además de, la cúpula esta familiar que tiene esta vida de lujo, es todo lo que tiene que ver con la represión. O sea, para comprar patrullas, para reprimir, no falta el dinero.
para mantener todo el sistema de vigilancia de la población, no falta el dinero. Para las cárceles, para mantener las cárceles funcionando, no falta el dinero. De hecho, yo estuve preguntando, o sea, en las prisiones hay reportes de hospitales sin electricidad en algunos momentos porque no funcionan las plantas eléctricas. Pero en las prisiones no. O sea, si hay un lugar que funciona, las unidades militares no se quedan sin electricidad. Claro, las unidades militares, pero no los presos. Pero si quieres continuamos hablando de eso en un ratito, porque Luis también me estaba haciendo señas que quería aportar algo más de esos negocios que tú conoces perfectamente. Claro, es muy bien y yo conozco muy bien el trabajo formidable que hace Norges. Pero estamos limitándose casi a Fidel, la familia real de Fidel Castro, el dios intocable del régimen. Pero la familia de Raúl Castro también es totalmente es la misma corrupta, estirpe, es la misma estirpe. Tienes a Mariela Castro, casada, bueno, primero la hermana mayor de Mariela, que estaba casada con Luis Alberto López Calleja, el emperador de Gaesa, con toda una red corporativa en el mundo entero. Yo conozco, y de ciudades y de empresas fantasmas. Bueno, imagínate que yo conozco a Pablo de Cuba, que era uno de los abogados internacionales del régimen. Lo enviaron a Suiza, y en Suiza se graduó de economista, o sea, era abogado y economista, y era uno de los que manejaba hilos de todo esto. Y cuando me diseñó en un plano el esquema corporativo que tenía el régimen en el mundo entero, era increíble. Estamos hablando de millones y millones de dólares, dueños mayoritarios de bancos en Inglaterra. ¿Qué te cuento? Una red corporativa tremenda por todo el mundo y dinero separado del entramado oficial del régimen. El dinero que recoge Gaesa no va absolutamente al Tesoro Nacional, va al Banco Financiero Internacional y de ahí va a los paraísos fiscales y a toda la dulce vida de esto. Pero quería hablar también de la familia de Raúl Castro y especialmente, aparte de la hermana mayor y de Luis Alberto Rodríguez López Calleja, de la otra hija Mariela Castro. Lo vamos a hacer después de la pausa. Bueno, pues de la familia de Raúl vamos a hablar más adelante con Luis, pero yo sé que Norges se tiene que despedir, así que quisiera que él nos haga un breve resumen de cómo ha contribuido además esa investigación que han hecho también para mover fichas. ¿Tú crees que esto obviamente lo ha leído mucha gente en Cuba, lo habrá leído también gran parte de esa cúpula y lo habrán leído estos cachorros castristas a quienes no creo en estos momentos que les importe demasiado, pero por lo menos es un tirón de orejas internacional que se les ponga de sinvergüenzas, vamos, de aquí para la Lima? Mira, sí, yo creo que sí. De hecho, muchos de ellos cerraron, o sea, de los miembros de estos testaferros, prestanombres, cerraron sus redes sociales o las eliminaron. Y por otro lado, yo creo que esto es importante, o sea, precisamente por lo que está sucediendo en Cuba, de que con el acceso a Internet, muchas personas que quizás hace unos años no tenían conciencia de que esto sucedía, pues están teniendo conciencia. De hecho, se compartió nuevamente la investigación en estos días y uno se da cuenta por los comentarios de personas que están dentro de Cuba del nivel de indignación que hay dentro de la población. Por otro lado, este tipo de investigaciones casi siempre abre las puertas para que, bueno, esto lo revisen, qué sé yo, funcionarios de gobierno, sobre todo aquí en Estados Unidos, ha pasado con otras investigaciones, y bueno, entiendan que de dependencia de las políticas de ese gobierno, tienen que tener algún tipo de sanción. Ha sucedido en otro caso con el Habib Bank, sucedió este banco del régimen en el Reino Unido. Todo empezó a partir de una investigación periodística. Entonces, yo espero que tenga algún tipo de impacto más allá del que ha tenido ya a nivel mediático. Estuvo en medios incluso de España, de Latinoamérica, en Infobae, y evidentemente eso molesta, porque ellos quieren mantener de todas formas toda esta información oculta, más allá de que ya hoy se muestran como lo que son. Y lo otro que yo veo de esto también es cómo ellos se están preparando. O sea, esto es muestra y es importante, por eso es importante hacer este tipo de... cómo se están preparando para lo que viene en Cuba, que me imagino que están tratando de que sea parecido a lo que sucedió en la Unión Soviética, o sea, donde este tipo de personas se convierten en los grandes oligarcas, ¿no? de nuevo sistema, que ya le quitan
se quitan comunista del nombre, desaparece todo eso y lo que les interesa realmente es, bueno, seguir sobreviviendo en un escenario en el que los oligarcas, los nuevos dueños del país. Lo que importa para ellos, mi queridísimo amigo, es el cash. Ahora, cada uno que salga con quien le dé la gana. En la vida uno puede hacer lo que quiera, pero déjenme decirles algo. Yo soy española, no soy cubana, y esto me repatea el estómago por 7 sitios. Igual que me repatea el estómago ver a gente tomada de la mano del hijastro de Díaz-Canel, por ejemplo, vestido con un traje que cuesta casi 3.000 euros, 2.000 y pico euros, el paquete completo, de la mano de esta señora actriz por las calles de Madrid, mientras, como les decíamos, 72 horas ha llegado a estar Cuba sin energía. La gente cocinando lo poquito que tenía en las calles antes de que se les terminara de echar a perder. Gente que ha estado a punto de morirse porque no ha tenido cómo poder utilizar la insulina, que estaba en esas neveras sin energía. Y esa es la situación de Cuba en estos momentos, mientras esa parejita vendía la exclusiva a la revista Hola. Porque no vayan ustedes a pensar que esas fotos fueron tomadas así como que, mire, es que le pillé yo en una calle de Madrid y fue justo algo así que... No, señores, quienes llevamos años haciendo periodismo y más sabiendo cómo funcionan estas revistas del corazón, se sabe que eso es un posado oculto y que eso ha sido pagado. Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí les puedo decir es que sigue repateando el estómago. Te agradezco muchísimo, Norges, que hayas estado con nosotros hablando de esta investigación a la que ustedes pueden tener acceso en Yucabyte. Ahí está todo ese entramado. Es una investigación periodística muy interesante. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, a ti. Un placer. Luis, de todo esto, amigo, ¿por dónde atajamos? Porque además estábamos diciendo que esta es la segunda camada de cachorros, pero es que se mezclan los cachorros de uno con los cachorros de otro y al final esto es... Qué bueno, porque generalmente al final nunca da tiempo para esto. Quiero reconocerte, porque estás poniendo la atención donde hace falta ponerla, en la descaracterización de un sistema socialista, hipócrita, mentiroso, burgués, totalmente monárquico y represivo, criminal, con todas las características más negativas que pueda tener un sistema político en el mundo entero. Y en el siglo XXI... Gracias, porque esto enseña la podredumbre y la hipocresía del socialismo. Mira, habíamos hablado y lo había presentado muy bien Norris, el caso de los hijos, los nietos de Fidel Castro y esta relación, pero esto no está limitado a Fidel Castro, y ahora voy a entrar en lo de Raúl Castro también para que vean que no es así, pero además tienes a Guillermo García Frías, que tiene el negocio más grande que hay en Cuba en este momento, viviendo del hambre del pueblo de Cuba. Guillermo García tiene las neveras llenas con vehículos modernos que te llevan la comida a cualquier casa en cualquier lugar de Cuba, pagándolo en dólares desde afuera. Te lo pagan. Supermercado 23. Te lo llevan a donde tú quieras, lo que tú quieras, carne de res, cerdo, pollo, mariscos, lo que tú quieras, te lo llevan a la casa calientico y se los entregan a las familias en Cuba. Negocio, ¿qué cosa es esto? Viviendo el régimen del hambre que ellos han ocasionado. Pero vamos a Raúl Castro. Te hablaba primero de la hija mayor de Raúl Castro, de Débora, casada con Luis Alberto Rodríguez López Calleja, hijo también de otro comandante de la revolución, muy amigo de Fidel Castro, Gustavo, etcétera. Pero Mariela, la hipócrita Mariela, porque no tiene otro calificativo. Mariela casada con un italiano que se llama Paolo Titolo. Este Paolo Titolo era simplemente un fotógrafo italiano que fue a Cuba a tomar fotografías, y Mariela se enamoró del personaje, el personaje que sabe muy bien cómo posicionarse, italiano pícaro, pues se casó con ella, y lo primero que hizo Raúl Castro fue hacerlo rico. ¿Cómo lo hizo rico? Bueno, pidiéndole que lo nombrara representante del Grupo Amorín en Cuba. ¿Quién es el Grupo Amorín? El grupo de Ferreira Amorín, un portugués comunista muy amigo de Fidel y de Raúl Castro, que cuando confiscaron todas las empresas en Cuba y todo ese lío, entró entonces Amorín a Cuba para proveerle suministros para las obras y los intereses de la dictadura. Bueno, pues este señor multimillonario, es el hombre más rico de Portugal, Ferreira Amorín, cualquiera lo puede buscar en la internet. Pues este señor, con el Grupo Amorín, Raúl Castro consiguió que le nombrara a Paolo Titolo como su representante en Cuba. Ya de hecho, por la cantidad de negocios, que son negocios prioritarios que le daba a Amorín por ser amigo de Raúl y de Fidel Castro, pues ya de
hecho los ingresos son millonarios. Entonces, pues ya de hecho convirtieron a Celso Amorín en rico. No fue suficiente. Entonces lo que hicieron fue, y por eso siguen construyendo hoteles en Cuba. Muchos se preguntan, ¿por qué están construyendo hoteles cuando no hay material de construcción ni para reparar casas que se están derrumbando? Eso es algo muy que fácil. realmente llama No, la es muy atención. fácil y entendible. Las obras que hace de construcción de los hoteles en Cuba las realiza la industria de construcciones militares. Qué horror. Usan soldados como trabajadores Sí, sí, sí. de construcción, no les cuesta dinero. Segundo, todos los suministros para fabricar los hoteles hay que comprárselos a la corporación de Paolo Titolo. Hay que comprárselo a ellos, todo, desde los pisos, los utensilios sanitarios, las puertas, las ventanas, los cristales, los espejos, las camas, los colchones, todos los suministros para estos hoteles hay que comprárselo a Paolo Titolo y su empresa. Y Paolo Titolo, que ya te das cuenta que son compras multimillonarias, como no usa sus fondos para esto, los financia con la empresa financiadora del hermano de Luis Alberto Rodríguez López Calleja, cuñado de la otra hija mayor de Fidel, de Raúl Castro, de Débora, que tiene una empresa financiadora en Liechtenstein, en Caramba, Europa. o sea, eso colma el cielo. Un entramado Te voy a pedir que sigamos